Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí ante vosotros. Hay un conjunto de gente presencial y otras cuantas personas online y con las nuevas tecnologías. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quién sabe, ¿no? En este mundo de comunicación, pero que sean buenos. Esto es lo más importante. Me llamo Isabel Martínez Higueras, como veis en la pantalla. Me he educado y me he formado a nivel académico en la psicología, fundamentalmente en la psicología clínica, y a lo largo de mi trayectoria profesional, pues además de trabajar en terapia, la presencia que yo tengo aquí no es una presencia cualificada desde el punto de vista de terapeuta. Yo no soy terapeuta de regresión de vidas pasadas. Tengo otra trayectoria, como estaba diciendo antes, una trayectoria que fundamentalmente es de investigación y de docencia. He trabajado en el ámbito de las drogas, de la adicción a drogas en los años 80, en el marco español, especialmente de Madrid, y que es de donde yo procedo. Y eso me ha dado un bagaje muy importante porque trabajé en sistemas de información y en base en la evidencia y en el rastreo de buenas prácticas. Son palabras que están mucho en el campo científico y que yo quiero comentar a vosotros ahora aquí desde el marco de lo que es la conciencia. Porque últimamente, en el último año claramente, pero bueno, en realidad desde el año 2012 estoy cada vez más interesada a nivel personal en mi conciencia, en la conciencia que comparto con los seres humanos y personas que rodean mi vida personal y profesional, y eso me ha hecho utilizar mis herramientas de mi bagaje profesional, que es un enfoque científico, un enfoque universitario, un enfoque de investigación. En realidad yo no vengo a hablar aquí de cuál es mi práctica como terapeuta, que no es el caso, sino vengo a hablar aquí a vosotros de qué es lo que hacen otros y especialmente qué es lo que hacen otros en el ámbito de la ciencia. Y creo que eso también es importante, nos puede dar un poco una visión, tal vez represente un poco como una ventana de aire para traer aquí en este escenario de compartir entre nosotros novedades, tal vez. No creo que vaya a descubrir demasiadas cosas totalmente nuevas, entre otras cosas porque investigar en este campo es bastante difícil y además no existen muchas cosas, pero hay algunas que sí existen y que es conveniente, bueno, a mí me parece útil conocer en mi estilo de pensamiento. Quiero agradecer a la Asociación de Terapia Regresiva que nos haya invitado. Invitó directamente a Nacho Blasco, que es el presidente de la Asociación de la Sociedad Científica de Investigaciones Psíquicas, y a través de Nacho pues, hizo la propuesta de mi persona como parte que refleja algo que hemos hecho en conjunto dentro de la sociedad, que es una investigación, y que esa investigación os voy a presentar ahora, os voy a comentar un poco qué hemos hecho y qué se saca de todo esto y qué dibujo tiene. Pero hemos salido también, como no puede ser de otra manera, fuera de lo que hacemos nosotros, lo que hacen otros. El hecho de venir aquí es una gran bendición. Físicamente estoy en Málaga. Físicamente tengo a 8 o 10 personas delante mía. Esto hoy en tiempos de COVID estoy tremendamente agradecida de poder miraros a los ojos, a los que solamente os veo a través de virtualmente, pues también os amo intensamente, ¿verdad? Pero no hay nada como la presencialidad para mí. Y además eso me hace sentirme más cómoda y soltar, compartir, digo soltar porque tengo ganas ya de que fluya, ¿no? Pero bueno, voy a ser más políticamente correcta, ¿cierto? ¿No? Y quiero compartir con vosotros algo que en principio podía ser muy árido. Bueno, yo tengo un estilo que no es nada árido a nivel personal y a lo mejor lo paso por un formato un poco más chulo. Entre otras cosas, más chulo es un castellano muy de Madrid, perdón para los que no seáis de aquí, quiero decir un formato más bonito, más agradable, porque además yo soy visual y necesito imágenes. Así que os voy a acompañar unas cuantas palabras un poco, digamos, procedente de la investigación, pero unas cuantas imágenes que a mí me inspiran y creo que a vosotros también, porque las imágenes, como ha dicho al principio Carlos esta mañana, las imágenes comunican mucho. Y las palabras sabidas, a veces acompañadas de imágenes, van muy bien. Bueno, pues entre el agradecimiento, el contenido y demás, voy a
presentaros un poquito el guión. Soy un poco metódica, no todo es muy malo, ¿vale? Pero yo, si no lo tengo ahí un poquito en la cabeza, me pierdo en dicharacherías, ¿no? Y este es mi guión en el cual quiero hablaros de, bueno, pues cómo tenemos que concebir la conciencia. No, la palabra de cómo tenemos no me gusta, ¿vale? Cómo se concibe la conciencia actualmente cuando trabajamos no solamente de terapias regresivas, ¿no? Sino de todo lo que son los fenómenos que no son tangibles físicamente, que hay muchos. Ya voy a compartir con vosotros algunas cosillas. Ciertamente yo no voy a entrar a fondo en todas las investigaciones, o voy a decir que si acaso en ninguna. Mi actuación aquí hoy, esta mañana, y que tengo mucho gusto en hacer y que espero que os aporte algo, es un poco como el que entra uno en una habitación que no conoce muy bien, sabe algo, ¿no? Entra a la habitación y mira con detenimiento algunas cosas, pero no levanta nada. Yo no voy a levantar grandes cosas ahora porque además hay algunas cosas muy densas y que incluso pueden requerir un bagaje científico que ni yo tengo completamente. He de deciros así de forma paralela que estoy leyendo ahora física cuántica para entender algunos elementos que están en el soporte de los avances que nos está permitiendo desde la ciencia comprender que la conciencia no es un invento de la filosofía, ¿no? Sino la conciencia existe como una realidad no tangible. Así que el primer punto, que va a tocar varios aspectos de lo que nos dice actualmente el conocimiento, que desde luego soporta la física cuántica, pues cómo lo vamos a entender, especialmente en su continuidad, porque no tiene sentido, además, trabajar desde terapia regresiva si no se entiende que la conciencia, como ha salido en este simposio por varios de los profesionales que habéis hablado, la conciencia no tiene fin, no comienza ni termina, ¿no? Y hoy en día la base científica, la evidencia científica, está aproximándose a estos aspectos. Es interesante porque si esto hubiera sido, o sea, no podríamos hablar de esto hace seguramente 50 años o 20 incluso, aunque los conocimientos básicos que permiten concebir a la conciencia como algo eterno y que se manifiesta en diferentes formatos llevan aproximadamente 100 y pico de años, desde el principio del siglo pasado aproximadamente. Pero que eso vaya calando en el cuerpo de los profesionales y en la sociedad, eso es otra cosa. Los tiempos ahí son, digamos, distintos, ¿no? Voy a hacer un retazo de lo que es la evidencia científica. Es algo que yo he trabajado desde la psicología, ¿no? Y desde el ámbito de la prevención de drogas, prevención y tratamiento de drogas, pero para tener un poquito algunos conceptos, sobre todo cuando lees investigaciones, especialmente si son del mundo de la salud, ¿no? De la ciencia médica y psicológica también, pues hay veces que se habla desde evidencias científicas, en modelos de buenas prácticas, base en la evidencia, son palabras, digamos, que casi son tabú, ¿no? Hay como un elemento encorsetador y que es importante que lo miremos un poquito por encima para poder entender el siguiente paso, y es un salto de paradigma. O sea, para poder entender la conciencia en este enfoque, digamos, que nos permite las terapias de vidas pasadas y la evolución personal también. Ese es el ámbito en el que yo estoy personalmente, en este tipo de temas, en evolucionar, digamos, como ser humano en este momento, pero como entidad no física, ¿no? Y luego, como último aspecto, os diré algunos puntos del paradigma cuántico en la conciencia, cuáles son las palabras, las ideas, los investigadores que están en este terreno. Y al final, que no quiere decir que sea, porque es el punto quinto, pero no es el más corto. De hecho, voy a navegar un poco con vosotros en esa habitación científica que me he metido y he tratado de elegir aquello que me parecía más interesante para este congreso, para este simposio, especialmente todo lo que tenga que ver con terapias o con la regresión y la reencarnación, que es un asunto que está relacionado, obviamente, sin necesidad que yo dé más análisis de ello. Bien, pues dicho mi agradecimiento y un poquito el mapa de situación por donde vamos a andar, paso a la siguiente. Jimmy, ¿puedo moverme con esto? A ver, estamos un poco con la tecnología. Ya, ¿no? Bueno.
Voy a pasar de pantalla, señoras y señores. Perfecto. Vale, bueno, pues vamos a ello. Está bien que leáis si queréis. Es un debate que he tenido antes, si es mejor que leáis o que miréis la cara que tengo y tal. He hablado con el técnico para que mi cara no aparezca ahí en una cosa chiquita. Elegir vuestra opción, ¿vale? Por fortuna, lo que os tengo aquí, seguro que sobre todo me vais a mirar a mí, aunque está en el fondo en la pantalla. Quiero una combinación, sobre todo por el tipo de tema, ¿eh? Si yo hablara de mis experiencias propias, quitaría todo este tipo de textos. Pero voy a hablaros de, en este punto, de cuáles son los elementos definitorios, en el sentido que no se trata de una definición, ¿no? Sino de cómo, de con qué términos se está acotando la base científica lo que es la conciencia. Y por lo tanto, nada de lo que yo presento aquí es algo cerrado y que la ciencia, digamos, diga que esto es así, pero sí que hay distintos autores que están identificando la conciencia con alguna de estas ideas que yo presento aquí a vosotros, como por ejemplo, pues la conciencia como un principio de inteligencia, ¿no? Como algo que capta, como una esencia, como una entidad que capta información, ¿eh? Y que esa información le sirve para evolucionar y para desarrollarse a sí misma. O algo que realmente lo complementa, no es, digamos, opuesto, identificar la conciencia como una forma de energía que tiene información, que se alberga, y este es un aspecto importante en el debate de la mente-cuerpo, ¿no? Obviamente, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo físico y especialmente la ciencia oficial ha considerado que la conciencia es un producto del cerebro. Desde que trabajamos desde otro paradigma, esto no es así. El cerebro o el soporte neuronal es un instrumento de la conciencia como energía, como soporte de información. Así que no necesita cuerpo. De esa manera, precisamente, podemos entender que hagamos terapias o desarrollemos nuestra evolución como conciencia, digamos, sin los parámetros del tiempo. Hablaremos un poco de algunos pequeños retazos del tiempo. No necesita cuerpo físico nuestra conciencia. Es un instrumento, como he dicho antes. Además, algo también bastante importante, mi compañera María José, que la tengo ahí enfrente, va a hablar esta tarde con vosotros de algunas cosas de estas seguramente. Nosotros en nuestro grupo de investigación tenemos bastante, bueno, no sé si bastantes, pero tenemos unas cuantas experiencias de que la conciencia entra y sale del cuerpo a través de los estados de expansión de conciencia. Eso también es un indicador de que no es, digamos, no está albergado dentro del cuerpo, ¿no? Sino que lo utiliza como instrumento. Y además tiene memoria, claro, si es una inteligencia, la inteligencia y la memoria están, incluso cuando hablamos de la inteligencia, digamos, escolar o de la inteligencia más material, ¿no? La inteligencia es información, es memoria, es dejar rastro y se guarda esa memoria de todas las existencias. Vamos a ponerlo a lo mejor un poco entre comillas, porque ya veremos, como también han mencionado esta mañana Carlos, que no se trata de tiempos pasados, presentes y futuros. Esto te tienes que colocar, obviamente, en un paradigma cuántico, en un paradigma de que el tiempo es un aspecto que nos afecta en la vida física, en lo físico, en lo material. Y claro, nosotros tenemos cuerpo, y parece ser, lo que sí es cierto es que la cultura nos ha adoctrinado, para decirlo de alguna manera, para ver las cosas como si fueran todas así, físicas y con tiempo. Pues cuando podemos trascender, y estamos actualmente, ayer me parece que decía, no sé si fue ayer, ahora mismo no me acuerdo, pero yo lo he escuchado aquí, lo he escuchado también en otro punto, en otro momento, en otros espacios, que los niños actualmente, digamos como que tienen una especie de apertura mayor a todos estos fenómenos de conciencia, y que incluso se hablaba de las regresiones en edades pequeñas, en edades jóvenes, en edades tiernas, que a lo mejor eso hace 40 o 50 años hubiera sido impensable, ¿no? Pero los seres humanos que están encarnándose actualmente tienen un bagaje. Esto huele a esto. No lo puedo demostrar, pero tiene este hilván, ¿no? En relación con el conocimiento que tenemos, ¿no?
Así que la conciencia es más que materia, sin duda, y es siempre la misma como energía, ¿no? Todos estos aspectos definitorios nos permite tener cierta o bastante seguridad de cuáles son las propiedades de esa conciencia que es nuestra propia esencia, es la que se manifiesta cuando se hacen las terapias, la que se manifiesta cuando se hacen otro tipo de experimentaciones, que no solamente es a través del proceso, a través de problemas personales, que es bastante importante, ¿vale? Pero no es lo único. Esas propiedades, bueno, pues hacen referencia a que la conciencia está teniendo como una misión de evolución, especialmente a través de sus encarnaciones o de sus, digamos, experiencias vitales, que hay varias y todo eso, digamos, va produciendo ese bagaje que puede suponer o que supone la memoria cuántica, ¿no? La memoria de la conciencia. Evoluciona y seguramente elige evolucionar en diferentes escenarios para producir aprendizajes y experiencias que son específicas de escenarios de aprendizaje. Bueno, pues a mí concretamente ahora me ha tocado en esta existencia ser una mamá tardía. Yo he sido madre, tengo 65 años ahora y he sido madre con 40. Cuando he tenido una abuela con veintitantos, una bisabuela que era veintitantos hermanos. Y entré en psicología después de ser cajera de un banco y me casé ya con cuarenta y tantos años después de tener a mi hija con mi marido, mi ex marido, que tenía 9 años menos que yo y ahora estoy divorciada y me acabo de jubilar porque quiero dedicarme a esto de una forma muy personalizada y con todo mi bagaje. Ese es el formato en el que yo he venido a la Tierra para algo, encarnarme para algo. Nunca he hecho regresión a nivel personal. ¿No? Lo haré, seguramente. En ese camino estoy, ¿vale? Seguramente en otras experiencias, en otros escenarios he tenido otros bagajes que me permiten a lo mejor ahora tener una sintonía, porque yo me pregunto, ¿y por qué tengo yo sintonía en todo esto? ¿Por qué la tengo? Pues esto, seguramente, sobre todo con mi historia personal, necesitaría trascender más allá, ¿vale? Bien, eso me lo dice mi esencia y además veo que la ciencia está por ahí. Y bueno, en este formato terreno que yo tengo ahora, esto es así como esponjoso, quiere decir que fluyo, ¿no? Que fluyo y digo, qué bien, ¿no? Si aquí he encontrado un nicho de expansión dentro de mis condiciones terrenales. Siguiendo un poco, porque ya veis que de vez en cuando me desvío ahí a mis cositas para darle un poquillo de toque, perdonad si entro en terrenos a lo mejor menos interesantes, pero en realidad todas las cosas las tenemos que pasar por nuestra realidad. Yo lo siento así. Y además, si no lo hago así, soy tremendamente aburrida. Y además no me sale bien. Bueno, ahora no sé cómo me saldrá, pero estoy fluyendo, ¿vale? Estoy fluyendo, señores y señores. Bien, propiedad de la conciencia no es temporal, por eso podemos hablar de vidas pasadas, aunque el término pasado tiene que ver con cómo nos tenemos que expresar en el lenguaje, ¿vale? Lo ha dicho Carlos mucho mejor que yo esta mañana. No necesita cerebro, aunque se expresa a través de todo este tema que mi compañera médico, María José, sabe mucho mejor que yo, tanto por formación básica como con el trabajo. Ella tiene un trabajo muy interesante que esta tarde os lo comentará. Pero las catecolaminas, os suenan estas cosas, ¿verdad? Las conexiones neurológicas, todo esto es verdad, no es ningún invento. Y la conciencia se expresa a través de todo esto, pero se expresa como un instrumento. O sea, lo utiliza como un instrumento, ¿vale? No es ello. La ciencia oficial ha creído que son las conexiones neurológicas las que han creado la conciencia, porque la existencia de la conciencia y la sensación de conciencia existe desde el principio de los tiempos. Desde las cavernas, seguramente, cuando pintaban los antiguos primitivos las escenas vitales. Y en cada momento se ha estudiado de la manera que se podía. Y ahora seguimos ocupándonos de ella con otras herramientas que nos permite el avance. Porque esa es otra cosa importante que antes hablaba con mi compañera María José, y es que sí, la mayor parte de vosotros, los que estáis en la pantalla y los que estáis aquí, tengo la sensación, no he hablado con todos y cada uno, pero tengo la sensación que estáis en el mundo terapéutico.
o bien por ser practicantes de la terapia desde hace mucho tiempo, o porque la estáis estudiando, o porque incluso, no sé si habrá algunos que están siendo, digamos, pacientes o clientes de esta metodología, ¿no? Todo ese proceso de trabajo, ¿no? Que además no es el único, como ha dicho Ceballos en la presentación anterior, todo ese proceso de trabajo se sustenta en que hay un conocimiento que tiene que ver con cómo opera esa conciencia, cómo opera no solamente a través de lo biológico, sino algo más, en que actualmente los científicos, y a veces no tanto, no solamente los científicos, van proporcionando conocimiento que es común. El conocimiento no sirve de nada si está en tu despacho, si está en tu libro y no lo lee nadie, o muy pocos. El conocimiento es compartir. Y aquí somos conciencias, tenemos, no sé si 40 y tantas conciencias enchufadas, no sé cuántas, y unas 11 aproximadamente aquí presentes, y somos conciencia que cada uno tenemos nuestra experiencia, en el que es importante que compartamos. Por eso yo además agradezco enormemente estar aquí con mi pequeña aportación, porque es necesario generar, la ciencia no es lo que se gana los premios Nobel, sino lo que se comparte y va creciendo y aumentando posibilidad de comprensión. Y luego cada uno tiene que utilizar su formato, que eso también se ha dicho aquí en este encuentro, y es cierto que cada uno tiene que buscar su forma. De la misma manera que yo estoy aquí trayendo todo esto aquí a mi forma, porque así soy más auténtica, ¿vale? Pues así cada uno es más útil siendo auténtico, pero esta es la idea. La conciencia es autoconsciente, es decir, se reconoce a sí misma, tiene múltiples dimensiones. También hemos hablado de ello a lo largo de estos día y medio que llevamos juntos, y esta tarde se hablará más. Es multiexistencial, obviamente, si estamos hablando de terapias de vidas pasadas, pues esto es un colorario necesario. Pero es así, quiero decir, esto no es que lo diga yo, se recoge de la literatura, de lo que está produciendo la ciencia como un campo de conocimiento en el que ya hay profesionales, digamos, de campos científicos variados. No es la filosofía, no es la antropología, también la ciencia médica, la ciencia psicológica, que está trabajando todo esto. Bien. Bueno, pues eso, lo que estoy diciendo, la ciencia y la psicología, es una confluencia de enfoques. No sé si conocéis los estudios que ha hecho el doctor Pim Van Lommel, son muy importantes, junto con Sam Parnia, trabajando en las experiencias cercanas a la muerte. Ha hecho un estudio muy importante que se ha publicado en la revista Lancet. Lancet es casi, digamos, que está en Lancet, parece que es algo a nivel científico, ¿no? Bien, no pasa nada. O sea, sí, es cierto que es importante lo que aparece en algunos de estos publicaciones, conocer. Y eso es lo que representa este trabajo que vengo a presentar a vosotros, ¿no? Echar un vistazo, cual que mira así en plan barrido, ¿no? Echar un vistazo a qué es lo que hay, y por supuesto hay algunas publicaciones que son muy relevantes. Pim Van Lommel, holandés, cardiólogo, que ha trabajado estas experiencias cercanas a la muerte, ha llegado a plantear, y lo ha escrito así, por eso yo no he hablado directamente con Pim Van Lommel, lo tiene publicado en su revista Lancet y en otras publicaciones, que no solamente es la única, y llega, digamos, a utilizar un conocido símil, una analogía que él utiliza para entender la conciencia como una comunicación a través de campos magnéticos, ¿no? Y dice, de la misma manera que funciona esta tecnología que tenemos delante, ¿no? La televisión, la radio, etcétera, que transmite información, pero cuando tú apagas ese aparato, la información ha desaparecido. Habrá otro aparato que la conecte. Y esta idea que tiene que ver con la no localidad, ¿no? de la conciencia, esta idea con este símil, los símiles, sobre todo en este ámbito que es un poco difícil, por lo menos en el momento evolutivo mental que tenemos en esta etapa del siglo XXI, los símiles son muy útiles. Yo voy a utilizar algún otro por aquí para daros alguna idea visual también de lo que se está cociendo, ¿no? En este ámbito de la ciencia.
Así que este símil de conciencia, digamos, como campos electromagnéticos que está por ahí, digamos, transmitiendo información y que necesita un aparato, llámase televisión, radio, para emitir, pero si este aparato se estropea, se va, se muere, se apaga, etcétera, hay otro aparato ahí conectado, es interesante y especialmente quién lo dice. Un cardiólogo que está trabajando experiencias cercanas a la muerte. Realmente este cardiólogo no lo dice desde el aprendizaje que ha tenido a través de su ciencia médica clásica, académica y con el marco y el paradigma científico. Lo dice a través de lo que el aprendizaje que ha tenido, a través especialmente de las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, hace falta un cambio de paradigma. Porque las condiciones físicas, como lo puede representar un experto, como puede ser Pim Van Lommel, él está trascendiendo ese formato y está yendo más allá para plantear un nuevo paradigma, porque efectivamente existen otros lenguajes, han existido siempre, no es de ahora. La filosofía, incluso la religión, tiene su lenguaje para abordar estos temas, ¿no? Pero es muy interesante el que actualmente la ciencia, algunos personajes, ¿no? La ciencia como entidad yo no lo siento. Lo que sí siento es que hay científicos y personas preparadas en el paradigma científico que están hablando de una manera distinta y desde luego bajo un paradigma y con un lenguaje, por eso se utiliza el símil, para precisamente, dado que científicamente a lo mejor todavía no hay lenguajes completos y cerrados, porque estamos en evolución en este terreno de comprensión, como en este momento de la Tierra que nos ha tocado vivir, ¿no? El enfoque multidisciplinar, antes Ceballos comentaba precisamente la utilización de distintos métodos o tradiciones terapéuticas en su intervención. Esto es totalmente válido también a la hora de captar y de comprender una realidad tan impresionante como es nuestra esencia, que es la conciencia, ¿no? O sea, necesitamos un enfoque multidisciplinar. Pues no hay ningún enfoque, que además los enfoques lo tienen los humanos, ¿no? Los humanos de ahora, ¿no? No hay ningún enfoque que pueda, digamos, arrobarse el poderío de decir, aquí lo tengo yo todo controlado. No, señor. Estos son pequeños, digamos, atisbos, pequeños ángulos. Algunos no son muy pequeños, pero no dejan de ser parte de captar lo que realmente es esto de lo que estamos hechos. Esta realidad, que es una realidad no física. Bueno, ¿y cómo sabemos que tenemos esta conciencia? Sabemos que hay gente a lo largo de la historia, algunos lo han escrito, otros no, pero bueno, tenemos empatía, como somos seres humanos, aunque sean de hace 400 o 500 años, podemos imaginar cómo se sentía y cómo se vivía íntimamente y poderosamente ante la naturaleza y ante los eventos de su vida, cualquier persona en cualquier época de la vida, ¿no? Sabemos que existe la conciencia porque aparecen fenómenos. Se nos presenta y se nos expresa como indicios en diferentes formatos. La reencarnación y su, digamos, partner, su acompañante de la regresión a vidas pasadas es uno de ellos, pero no es el único. Estos formatos, bueno, actualmente empiezan a tener interés y de forma llamativa, para mí lo ha sido, lo comparto con vosotros desde esa humildad, de forma llamativa hay importantes científicos y no importantes porque estén en la lista top de nada, sino porque publican y hacen un esfuerzo publicar. Los que trabajáis en el ámbito académico, sabéis que publicar es bastante difícil, es muy exigente en cuanto a tiempo, hay que sistematizar a la hora de comunicar, no es fácil. Tenemos bastante conocimiento, pero si no se comparte, no se puede, digamos, avanzar en comunidad. Y hay actualmente un grupo de personas, no demasiadas en lengua española, pero bueno, el tema de las fronteras y tal no deja de ser una cuestión situacional o coyuntural, o no sé qué otro término llamarle, pero en todo caso es importante saber lo que opinan otras conciencias, aunque no hablen en nuestra lengua, ¿no? Así que, bueno, nosotros nos hemos aproximado y hemos buscado otras producciones científicas
que muchas de ellas están en soporte porque es el idioma, digamos, que domina la ciencia oficial, que es el inglés. Pero bueno, hay algunas cosas también que hacen algunos científicos y profesionales, tanto españoles como de Latinoamérica, que hay bastantes, y nosotros nos hemos asomado a ver dónde están esos sitios, esas personas, dónde están esas publicaciones, qué dicen y qué hacen, ¿no? A través de qué manifestaciones presentan esas propiedades de la conciencia. Aquí tenemos un listado a la derecha de cuáles son esas manifestaciones que nosotros hemos indagado. No es un listado cerrado, pero parece ser que es el que más se está movilizando, ¿vale? Y que además nosotros hemos trabajado en nuestra investigación, las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias del hecho de muerte, las personas que van relatando su proceso de morir, que generalmente lo hacen a familiares o a personal sanitario. María José conoce bastantes cosas de estas como médico. Las experiencias de mediunidad, que son experiencias que tienen una tradición importante de siglos, y que en el siglo pasado, el siglo XIX, no el pasado, el anterior, siglo XIX, pues tuvieron mucha expansión, pero también fueron bastante denostados, precisamente por metodologías y por, en algunos casos, falsificación. Pero actualmente hay un renovado interés y algunas investigaciones que apuntan a que la comunicación de otras entidades está. Falta mucho que acotar, pero ahí no se puede decir que no, ¿no? La transcomunicación instrumental, es decir, que las entidades se comuniquen a través de las tecnologías mediante un proceso en el que el director de nuestra presidente de la sociedad científica pues es un experto y tiene bastante trabajo al respecto e instrumental. Es algo bastante sofisticado, pero que no deja de tener un gran interés. Las experiencias fuera del cuerpo, los viajes astrales, los sueños lúcidos también son una forma en la que la conciencia se nos manifiesta. Y, por supuesto, lo que nos ha traído aquí a reunirnos en este simposio, que son las regresiones, con su partner, que sería la reencarnación. Estas dos partes, como he comentado antes, van en paralelo. Una de estas imágenes que yo me invento para poder transmitir un poco cómo lo veo, cómo lo vemos, porque en realidad aquí lo que os estoy presentando es un poco un producto con mis palabras, pero es un producto de la reflexión y del trabajo que hemos hecho en un equipo, ¿no? Y los fenómenos de conciencia se nos presentan como, fijaros ahí este iceberg, ¿no? En el que la parte más escondida y más desconocida es la parte de nuestra conciencia personal, que en términos psicológicos y en otros términos pues es inconsciente o subconsciente, y que la parte que realmente está despierta en un mundo material es una puntita del iceberg. En esa puntita del iceberg de vez en cuando aparecen fumarolas. ¿Sí? ¿Todo bien? Tecnológicamente, vale. Vale. Ha habido aquí un momentito de estado de alerta por si la tecnología va mal. No, yo sigo para adelante. Estaba comentando que esta imagen, fijaros que refleja lo que es un iceberg, que es una inmensa mole de agua, una inmensa mole, digamos que su mayor parte está desconocida y que tiene pequeñas rocas ahí que aparecen, que manifiestan lo que hay dentro. Y esa mole, si se mira así sin más, parece que está ahí sola y separada de su entorno. Pero si miramos un poco más, esa mole es agua, como todo lo que le rodea. Y de hecho, cuando se evapora también es agua, cuando desaparece, también es agua. Y agua que además se fusiona con todo el agua. Bien, de alguna manera, desde nuestra presencia física y humana, la conciencia se nos presenta bajo esos fenómenos, pero esta mole de agua entera e inmensa no la podemos captar totalmente en esa realidad, por lo menos desde esta presencia y en este momento actual, histórico, científico. Vete tú a saber dentro de 100, 150.000 años, si existe todavía la vida en la Tierra, cómo se podrá comprender esto. Pero hay algunos avances iniciales que nos permiten, digamos, ver esto.
Lo que quería sobre todo reflejar con esto es que esas pequeñas siglas que tenéis ahí arriba, ECM, que son los fenómenos, digamos, vienen de abajo, ¿sí? Y aparecen como núcleos. Y que en el fondo forman parte de todo eso de abajo, que también puede estar arriba, aflorando. ¿Sí? Y que cuando se convierten en etéreos se mezcla un poco con todo, ¿no? Es una imagen interesante que dentro de nuestro proceso de trabajo lo discutimos en alguno de nuestros debates para poder ilustrar visualmente, porque en el fondo, si digamos, planteamos que el agua es la conciencia global, ¿no? Pues todo es agua. Y que se concentra temporalmente y se aglutina y se presenta de una forma aparentemente ahí aislada y separada de todo, pero puntualmente, para algo. Bien, a mí me resulta interesante este tema de, digamos, cómo se manifiesta este agua, que en realidad es la conciencia. Esta conciencia que tenemos y vista desde nuestra mente racional, la mente humana que tenemos, que está bajo los efectos de la cultura en la que nos hemos educado, y especialmente los que tenemos alguna profesión y hemos pasado por estudios académicos, pues también ahí se nos, digamos, amoldan una serie de muebles, nos colocan una serie de muebles conceptuales que a veces chirrían un poco, ¿verdad?, con todos estos aspectos de lo que realmente es la conciencia, que va mucho más allá de nuestra capacidad material de nuestras neuronas, ¿no? La conciencia es muy compleja para entenderla desde la mente de las neuronas y de la herramienta que tenemos. Pero es, siendo humanos en este momento, es lo que tenemos, por lo tanto es muy importante que veamos que, digamos, cualquier avance que consigamos tanto nosotros como cualquier otro científico, lo veamos como una parte de esta realidad tan inmensa. En el fondo, todas estas manifestaciones que nosotros hemos estudiado y que las puedes identificar en algunas publicaciones, son una ilusión. Un momentito, hay una apunte aquí en la esta. Ya está. No soy yo. Vale. ¿Yo puedo seguir? Vale. Estas manifestaciones de, digamos, la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte, la mediunidad, todas las que he nombrado hasta ahora, no son nada más que una forma, son como ventanas en las que hemos mirado una realidad compleja, porque todos los fenómenos psíquicos están haciendo referencia a una misma realidad, que es la conciencia global, la conciencia, digamos, que es nuestra base de la esencia, ¿no? Hay un autor que nosotros hemos, digamos, analizado dentro de nuestro trabajo, Gaona Cartolano, tiene una publicación en 2012 sobre las experiencias cercanas a la muerte y presenta una pequeña explicación así a modo de, digamos, de símil, ¿no? Lo ha tomado del físico Paul Davies, en la que dice que si a un grupo de científicos le pidieran analizar un cartel luminoso de esos que están de neón encima de un club o de cualquier tipo de, digamos, de negocio para atraer al público, pues el grupo de científicos segmentaría el anuncio, le sacaría los cables, sacaría el soporte metálico, miraría los gases de neón y haría ahí sus conclusiones de ese anuncio. Pero en realidad ese anuncio, todas esas partes no son el objeto de ese anuncio. No son el objeto de ese anuncio. Es el mensaje, es la información. Y utiliza ese formato para poder estar presente. Pero el sentido del anuncio no es ni el neón, ni sus cables, y no lo necesita para su cometido. Esencial. Para estar ahí encima del club, pues sí, pero sobre todo para hacerse en el mundo físico. Bien, es un símil que nos ayuda también un poquito a ver que a veces los científicos y la propia experiencia nuestra nos presenta la realidad muy segmentada, porque es lo que podemos hacer. Pero eso no quiere decir que eso sea así. Ya llevamos varias
décadas, ¿no? de profesionales y científicos y profesores y practitioners, gente que está practicando diferentes expresiones de la continuidad de la conciencia, en la que están buscando evidencias. El tema de las evidencias es una palabra ahí que en el campo científico gusta mucho, ¿no? Como un mantra, ¿no? Sí es cierto que se están buscando desde metodologías científicas y son válidas cuando se refieren a, digamos, a los concomitantes materiales que tiene la expresión de la conciencia, como es la neurofisiología. De hecho, hay algunos estudios que hacen análisis de cómo está funcionando el cerebro cuando se está en una experiencia fuera del cuerpo. Hay algunos estudios que estudian también el cerebro, incluso con aparatología, pues cuando se está, digamos, contactando con realidades no presentes, no presenciales. No hay muchos, ¿vale? Pero hay algunos. Y el método científico para eso pues puede servir. La única cuestión es no sacar de ahí dogmas, ¿no? Y sacar, digamos, conclusiones excluyentes, porque son aproximaciones desde donde se hacen. El método fenomenológico cualitativo también se utiliza bastante y de hecho hay una línea actual en el ámbito de la conciencia que promueve la observación directa, la participación, es decir, el propio investigador, como voy a decir más adelante, que sea el propio, digamos, laboratorio de análisis de la conciencia, ser un investigador participante, que sobre todo las ciencias sociales tienen más tradición en este ámbito. Necesitamos, digamos, integrar todos estos métodos para poder abarcar una realidad tan compleja desde la mente humana. A lo mejor cuando estemos en otra mente o en el espacio entre vidas tendremos otro tipo de comprensión, pero desde este casquete que tenemos, ahí hay un poco una serie de limitaciones en la que lo que tenemos que ser muy claros es que desde estos enfoques solamente se abarca una parte de la realidad. Y la regresión a vidas pasadas y su contraparte, la reencarnación, es una de estas ventanas que nos enseña la conciencia.